Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos a esta clase de hermenéutica bíblica y hoy vamos a hablar de el tema de las reglas de interpretación. Si bien sabemos, como ya hemos estudiado anteriormente, la hermenéutica es esta ciencia donde se interpretan los textos sagrados, filosóficos o literarios de algún texto en particular. La hermenéutica tiene como propósito saber realmente lo que dicen diferentes textos y tiene ese propósito de que nosotros podamos entender mejor con claridad lo que el autor estaba diciendo. Entonces nos dimos también en cuenta que si no hay una correcta interpretación vamos a caer en diferentes errores, y dentro de lo que es la teología, si tenemos diferentes interpretaciones de algún texto, que es lo que comúnmente pasa, vamos a caer en contradicciones. Ha habido mucho problema con eso porque para algunas personas, al menos el cristianismo evangélico, suelen decir que no hay una verdad objetiva porque cada quien tiene su propia interpretación. Pero cuando hablamos de cosas fundamentales, todos compartimos la misma idea. Dentro de la historia de salvación sabemos que hay un Dios omnipotente, omnipresente, sabemos que Jesús vino a salvarnos, tenemos el conocimiento de que todas las, al menos denominaciones cristianas que tienen la sana doctrina, compartimos la esencia principal del cristianismo, y tenemos algunas cosas superficiales que son diferentes, que es principalmente por cómo interpretan la escritura. Es realmente un tema muy discutido porque, pues ya saben, hay diferentes denominaciones como pentecostales, como bautistas, como luteranos, que esto no es algo que tenga que ver en cuestión salvífica, en el sentido de que sabemos que quien ha creído en Jesús de una manera sincera y el Espíritu Santo ha venido a transformarlo es salvo, pero en cuestiones doctrinales siempre hay puntos de vista diferentes. Siempre hay puntos de vista que decimos, bueno, quién está bien, quién no está bien. El Espíritu Santo va a guiarnos y también con nuestra sabiduría vamos a tomar una postura que nos va a parecer lo más correcta, ¿sí? Pero siempre existen estas diferencias doctrinales. Ahora, por otra parte, si algo está totalmente, por así decirlo, mal, en el sentido de que tienen un punto de vista aún muy separado de lo que realmente es la esencia del cristianismo, pues eso ya podría parecer una herejía. Por ejemplo, una herejía es una doctrina incorrecta de lo que se enseña en la Escritura. Una herejía es una doctrina o es una enseñanza que va en contra de lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso es una herejía. Entonces, cuando una persona va en contra de lo que enseña la sana doctrina o la Sagrada Escritura, pues es una persona hereje, es un hereje. ¿Sí? En cambio, yo no podría decir que nuestros hermanos de otras denominaciones sean herejes, a menos que vayan o digan algo que es en contra de la esencia del cristianismo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, con mi hermano bautista compartimos la idea que Jesús es Dios y tenemos un fundamento bíblico, sabemos que Jesús es Dios, y aunque nuestras denominaciones sean diferentes, nuestra creencia es que Jesús es el Señor, es Dios, es el Curious, es Deus también, ¿no? Por otra parte, si nosotros vamos con un testigo de Jehová, y este testigo de Jehová dice que Jesús es un Dios, no el Dios todopoderoso, sino que es un Dios y que fue formado y creado por el Padre en algún momento o en algún tiempo, que fue la primera criatura creada, pero que tiene una posición de divinidad que Dios el Padre le compartió, pues ahí yo estaría difiriendo, ¿no?, con esta persona, principalmente porque su doctrina es hereje, es herética, es una doctrina herética. Con esto quiero decir que él va en contra de lo que es la esencia del cristianismo y va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué se producen estos dos tipos de pensamiento?
porque no se interpretan bien los textos bíblicos, ¿sí? Ahora, sabemos que si queremos mantener un orden, si queremos mantener un orden en cuanto a nuestro entendimiento de la Biblia, necesitamos algo que conocemos en nuestra vida cotidiana como reglas, ¿sí? En toda la vida que nosotros tenemos hay diferentes reglas. Todos los seres humanos viven bajo reglas. Nadie puede decir, yo soy libre de reglas, yo no tengo por qué hacer esto o aquello. No, todos tenemos diferentes reglas, hasta el semáforo puede ser una regla. Tú no puedes pasarte el semáforo cuando está en rojo porque lo más probable es que en alguna de esas te pueda ocasionar un accidente. Entonces, las reglas son fundamentales para una sociedad correcta y para que vivamos bien nuestras vidas. Las reglas no se hicieron para romperlas, las reglas se hicieron para seguirlas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las reglas de interpretación. Si queremos tener éxito en cuanto a nuestra interpretación bíblica, necesitamos estas reglas que son esencialmente importantes a la hora de interpretar un texto, ¿sí? Las reglas son como un cauce, ¿sí? Las reglas son como ese delimitante para que nosotros no nos salgamos de la corriente, para que nosotros no nos salgamos de lo establecido, ¿sí? Si seguimos correctamente las reglas, que no son pocas, sino que son algunas, varias reglas para que nosotros podamos entender lo que dice el texto. Si seguimos las reglas, vamos a tener una interpretación exitosa, ¿sí? Entonces quisiera hablar acerca de algunas reglas, ¿sí?, de interpretación. Es muy interesante porque las personas piensan que pueden leer la Biblia simplemente porque sí, en el sentido de que no necesitan un pastor o un líder o un maestro que les pueda explicar. Es muy triste ver que hay muchas personas con ese tipo de pensamiento. La idiosincrasia de la mayoría de las religiones es que supuestamente tú llegas ahí y Dios es el quien te enseña, ¿no? Todo lo que necesitas saber. Y sí, en cierta parte Dios es el que nos enseña y nos instruye, en el sentido de que podemos tener claridad en los textos bíblicos gracias por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando nosotros negamos la ayuda que viene de parte de Dios, como es tal de los maestros y pastores, podemos caer en errores que no son buenos para nuestro crecimiento cristiano. Una vez yo le regalé una Biblia a una persona, un amigo. Entonces yo le dije, bueno, ten para que lo leas, ¿no? Entonces él empezó a leerla, pero empezó a sacar otro tipo de interpretaciones. Él empezó a sacar otro tipo de interpretaciones que no eran, que muchas de esas interpretaciones venían mucho de sus ideas de él, ¿no? Y hasta me dio una interpretación de lo que era una ciudad que se menciona en la Biblia. Él pensaba que era otra cosa y en realidad era una ciudad. No significaba algo en sí, sino que realmente solamente era una ciudad, ¿no? Entonces, seguir las reglas de interpretación nos va a ayudar a no cometer errores graves y para ser buenos predicadores también, ¿sí? Primero, la primera regla es que la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? La Biblia se interpreta a sí misma. El Antiguo y Nuevo Testamento están relacionados. El Antiguo y Nuevo Testamento tienen una relación completa. Cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, es de que nosotros podemos observar historias del Antiguo Testamento que tienen un reflejo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, todo lo que se escribe en el Antiguo Testamento en cuanto a las leyes, costumbres y prácticas tiene mucho que ver y relación con Jesús. En relación con Jesús, las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con Jesucristo, ¿sí? Entonces no podemos separar que la Biblia tiene que tener un sentido en el que sea totalmente místico y que no vamos a poder entender ninguna parte de la Escritura, sino es que tenemos
una visión mística de lo que sucede, no, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. En eso podemos estar seguros de que, bueno, ¿por qué? Vamos a hacer esta pregunta: ¿por qué se necesitaba un Salvador o por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Sí? Bueno, Jesús nos explica bien esto en los Evangelios, pero también en el Antiguo Testamento se nos explica bien que a partir de la caída del hombre, el hombre necesitaba una redención. Entonces, cuando unimos todas las partes de la Biblia, podemos entender mejor lo que ésta quiere decir en algunas situaciones y acontecimientos. Es por eso que necesitamos conocer la Biblia, quizá no toda en su plenitud, en el sentido de que vamos a sabernos todo así con un cerebro bien grande, sino que debemos saber al menos de una forma, por así decirlo, pues plenaria, en el sentido de que completamente podemos saber un contexto total de lo que dice la Escritura, ¿no? Para saber cuál es el propósito de los temas o acontecimientos que vemos en la Biblia. La siguiente regla es que toda la Biblia es necesaria. Hubo un personaje llamado Marción, es considerado como el primer hereje de la historia. Este personaje estudiaba la Escritura, pero se volvió un maestro de la Escritura, y su enseñanza de él era que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, era un Dios que estaba enojado con Israel y que era malo y perverso, y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno, y que el Dios del Nuevo Testamento era mucho más bueno y mucho más fuerte que el Dios del Antiguo Testamento. Entonces él estaba diciendo que había dos tipos de dioses: el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero él estaba diciendo esto precisamente porque había cometido un error doctrinal. Estaba siendo hereje en el sentido de que estaba dividiendo a Dios, diciendo que había un Dios en el Antiguo Testamento y había un Dios en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles que toda la Biblia es necesaria. El Antiguo y el Nuevo Testamento no difieren, no están en contra, sino que es una sola línea. Es una sola línea en la que encontramos la historia de nuestra salvación, ¿sí? Y tanto el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No vamos a decir que porque somos cristianos y estamos después de Cristo, haber creído en Cristo, ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Como tampoco vamos a decir o dar énfasis en que el Antiguo Testamento es lo más importante porque fue la primera dispensación, por así decirlo, o la primera manera en que Dios le habló a su pueblo Israel. No, nosotros debemos tomar estas dos partes que son importantes. Toda la Biblia es necesaria, ¿sí? Siguiente regla: se puede entender la Biblia con un estudio diligente, ¿sí? Dice el diccionario práctico de la lengua española que la palabra diligencia es con cuidado, con ejecución de una cosa, con prontitud, con agilidad y con prisa, ¿sí? Entonces, se puede entender la Biblia con un estudio diligente. Si queremos entender la Sagrada Escritura, necesitamos tener un estudio diligente de ella, un estudio que nos va a poder ayudar a dar un sentido correcto de lo que se está diciendo, ¿sí? La siguiente regla es que la Biblia no tiene principios o revelación oculta para los que estudian y permiten que el Espíritu Santo les enseñe, ¿sí? No hay cosas ocultas en el sentido de que es algo especial para algunos, ¿no? Que algunos tengan un don especial de revelación. No, el Espíritu Santo estará encantado de enseñarnos a nosotros lo que quiere decirnos. Y hay un problema. Bueno, siempre hablo de las religiones porque pues tiene mucho que ver esto de las religiones también acá. La religión que hace un falso profeta llamado Jonathan Mesa, que es muy sonado ahí por el norte,
este personaje dice que Dios es, que el Espíritu Santo es madre, que Dios es padre y que Jesús es hijo. Entonces hace una aplicación errónea de lo que es la familia aplicada en Dios, en el que Dios es como una familia, ¿no? Que Dios es el Padre, que el Espíritu Santo es mujer, es su esposa, y que Jesús es el Hijo y salió de esa unión. Entonces, él siempre dice que trae una nueva revelación. Él trae una nueva revelación que viene supuestamente de parte de Dios. Entonces, él supuestamente con esa afirmación está haciéndose como un profeta diferente, un profeta relevante, alguien que pues puede decir soy especial y tengo una revelación diferente, algo que solamente me ocurre a mí, algo que es oculto, algo que no lo pueden percibir los demás, pero es solamente para mí, ¿no? Entonces ese es un peligro, ¿no? La Biblia no tiene principios o revelaciones ocultas para los que estudien, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a todos por igual lo que es la sagrada o la interpretación de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo es nuestro maestro que nos puede llevar siempre a Cristo, siempre al Señor, ¿sí? Dice Primera de Juan, que tenemos la unción del Santo y la misma unción nos enseña a todas las cosas. Entonces, ¿confiaremos en la dirección del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, pero para eso necesitamos una buena comunión con Dios y no tratar de meterle tanto nuestro análisis y nuestra propia cosecha, dicen unos por ahí, ¿no? De nuestra propia cosecha, sino siempre yendo en orden a las reglas que estamos aprendiendo, ¿sí? Siguiente regla: hay que tomar en cuenta el propósito del libro en la interpretación de sus versos, y aquí es ver el trasfondo de los libros a la hora de estar interpretando los versos. Creo que podría hablar mucho acerca de esto cuando muchas personas toman algunos textos para pues a veces hasta castigar a otros, para malinformar a otros, pero no están viendo el contexto en el que se está escribiendo o la situación en la que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, en la época de cautiverio nosotros vemos muchas palabras de tristeza y de necesidad por parte del pueblo de Dios, y también vemos cómo Dios dice que les está haciendo justicia, que les está realmente, pues por así decirlo, castigando porque fueron desobedientes. Pero a la luz del Nuevo Testamento, o a la luz de un contexto más de tiempo y espacio correcto, no estamos viviendo en ese momento, sino que Dios le estaba hablando a las personas en ese momento, en su situación, por haber dejado a Dios por los ídolos. De esa forma y de esa manera es que Dios les habla a ellos. No es como si nos estuviera hablando a nosotros, ¿no? Entonces, para entender todo eso necesitamos saber el trasfondo de cada libro. Hay unas Biblias de estudio que contienen un trasfondo de cada libro, que pues si pudiéramos conseguir unas Biblias de estudio con esa introducción que nos pueda decir cómo está la situación o cómo fue la situación en la que se vivió y se escribió eso, pues estaría muy bien. Bueno, aquí vamos a dejarla y lo demás van a estudiarlo ustedes en casa. Son 20 reglas de interpretación que necesitamos saber y al menos conocer, ¿sale? Entonces no se quiebren tanto la cabeza, sino simplemente léanlas, compréndanlas y utilícenlas cuando sea necesario. Tampoco vamos a ser policías de interpretación, ¿verdad? No vamos a ser policías teológicos que vayan juzgando siempre todo lo que otro dice, ¿no? Es un problema realmente. Uno no llega a disfrutar la plenitud de lo que Dios quiere decirnos si nosotros nos sentamos a juzgar todo lo que otros dicen.
Pero a veces cuando tú ya eres un hombre o una mujer versada en la teología, automáticamente te das cuenta cuando alguien no está bien o no está diciendo algo bien, ¿sí? Entonces, vamos a aprender esto y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por ver este video y espero que tú estés muy bien en casa y estés siendo bendecido por Dios. Nos vemos pronto.